¿Usted vio, doña Sara? Ese muchacho tiene 30 años y no se ha casado. Ni hijos tiene. ¿Viste, José? Te dije. Y vive con la madre. Algo raro hay ahí. ¿Raro? Rarísimo. Si esto ocurre aún hoy, en el siglo XXI, imaginen lo que debe haber sido hace 2000 años. Jesús tenía en contra demasiadas cosas dentro de lo que era la forma de vida de los hebreos hace 2000 años, como para sumar una más: el no haberse casado. Una de las cosas que Jesús tenía en contra era precisamente que por muchos era considerado un hijo natural, un hijo del pecado. Por razones de resumen, les dejo la etiqueta con el video en el que hablo de su filiación. El ser considerado un hijo del pecado habría sido una carga demasiado extrema para él como para vivir también en pecado. Dos son las mujeres que se disputan el lugar de esposa de Jesús: María Magdalena y María de Betania, la hermana de Lázaro. Debo aclarar en primer lugar que María Magdalena nunca fue trabajadora sexual como lo afirmó el Papa Gregorio Magno. Este Papa, y en realidad toda la Iglesia Católica, confunde a la pecadora del Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50, con María de Betania, hermana de Lázaro, que realiza la misma acción, ungir los pies del Maestro de Nazaret, luego de la resurrección de Lázaro. Y por último, unen a las tres mujeres que son distintas en una misma mujer. Para la Iglesia Católica y en realidad para todas las iglesias del cristianismo occidental, incluidas las protestantes, tanto la pecadora del Evangelio de Lucas como María de Betania del Evangelio de Juan y María Magdalena son la misma mujer. Para distinguir primero a María de Betania de la, como digo siempre entre comillas, pecadora del Evangelio de Lucas, basta con decir que uno de los hechos ocurrió en Betania, en la casa de Lázaro, y el otro ocurrió en la casa de un fariseo cuyo nombre es desconocido. Si hubiesen sido la misma mujer, en el Evangelio de Lucas no se hubiese obviado el nombre del fariseo, ya que la casa era la casa de Lázaro, sobre quien Jesús realizó precisamente uno de sus milagros más impresionantes, el volverlo a la vida. Por tanto, no pueden ser la misma mujer, salvo que Lucas nunca haya sabido de que Lázaro había sido resucitado por Jesús. Sabemos por el propio Evangelio de Lucas que María Magdalena era una mujer de posición acomodada económicamente, y que tanto ella como Juana, la esposa de Cusa, administrador de Herodes, y una Susana, sostenían con el producido de sus bienes al movimiento de Jesús. Es por ello que en este sentido debemos sostener lo que dicen los teólogos orientales de las iglesias ortodoxas, tanto rusa como griega. Las tres mujeres a las que se hace alusión en el Evangelio o en los Evangelios son en realidad tres mujeres distintas y no una misma mujer. Como siempre, las interpretaciones de los ungidos infalibles, como los papas en Roma, nos llevan a equívocos, es decir, nos inducen a error. Claro, siempre haciéndole caso al Eclesiastés, no hay que estudiar demasiado. Ahora, ¿cómo dos mujeres pueden disputarse el lugar de esposa de Jesús? Fácil. Si ustedes vieron
el video número 6 sobre la resurrección, verán que sostengo la teoría de que Jesús es un personaje interpretado por dos personas. Jesús, propiamente dicho, y su hermano gemelo, Tomás el Dídimo. Dídimo significa gemelo en griego, y Taoma, que latinizado se transforma en Tomás, también significa gemelo, el hermano idéntico. Jesús sería él mismo durante su vida, y luego de su muerte, Tomás tomaría el lugar como resucitado. Cambio que seguramente realizarían también durante las peregrinaciones, a efectos de aumentar la ilusión de parecido. Una ilusión que tomaría aún más fuerza al momento de la presunta resurrección. Una ilusión que no habría pasado desapercibida para los apóstoles y mucho menos para sus esposas. Pero ¿por qué digo que María de Betania es una de las candidatas a esposa de Jesús? Para ello debemos remontarnos al momento en que murió Lázaro. Cuando a Jesús le informan que su amigo ha muerto, emprende inmediatamente el camino hacia Betania. Al llegar, Marta y María, hermanas de Lázaro, están en su casa. Marta sale a recibir al maestro, mientras que María permanece dentro. Entonces Jesús le dice: «Ven a mí, que soy tu maestro». Allí es cuando María abandona la casa y se acerca a él. Una mujer judía, casada y en luto, no podía abandonar el hogar salvo permiso expreso del padre, del hermano mayor o del marido, siendo que los padres de Lázaro, Marta y María habían muerto muchos años atrás, y dado que Lázaro era amigo de Jesús y no hermano, solo nos queda un lugar para que ocupara ese hombre en la vida de esa mujer, su esposo. Por otro lado, debemos recordar que los evangelios fueron escritos en origen en griego y en latín. La palabra magister, traducida actualmente como maestro al castellano, no solo significa maestro en el sentido del que enseña, sino también amo, como en magister equitum, maestro de caballos, o lo que es lo mismo, amo de los caballos. En lo personal, estimo que María de Betania era la esposa de Tomás y no de Jesús, y por tanto quien realiza el milagro de la resurrección de Lázaro es Tomás, no Jesús. Como también sostengo que Jesús y Tomás ocupaban respectivamente los lugares de Moisés en el plano material y de Aarón en el plano espiritual, los mayores conocimientos sobre sanación estarían en Aarón Tomás y no en Moisés Jesús, incluso conocimientos superiores a los del propio Lucas, que la tradición nos dice que era médico. De la segunda mujer tenemos más datos en el Evangelio, especialmente en los Evangelios apócrifos. Sin embargo, los Evangelios canónicos la mencionan 4 veces. Primero la encontramos en el Evangelio de Lucas como la mujer de la que habían sido expulsados 7 demonios, y que participaba en el mismo capítulo, en los versículos 1 al 3, en el mantenimiento económico del movimiento de Jesús. Luego la encontramos al pie de la cruz, junto a María Madre, a María la mujer de Cleofás, a Juan el apóstol y a una tal Salomé. Por último, es la primera en constatar la resurrección de Jesús. Mucho más rica es la tradición que podemos extraer del Evangelio gnóstico de María de Magdala, en donde relata que el propio maestro la llamaba compañera, la había puesto por encima de los demás discípulos, lo que provocó los celos de Pedro, y que era en definitiva ella y no Juan
el apóstol favorito. Quiero aclarar que la Iglesia ha tratado de hacer sinónimos la palabra apócrifo con la palabra mentira, y eso no es así. El sinónimo o la traducción del griego al castellano más acercada a apócrifo es oculto. Y si tenemos en cuenta la actitud que tuvo la Iglesia respecto de estos evangelios, como en el caso de Tomás, de destruirlo y tenerlo por perdido por más de 1500 años, diría que su sinónimo es prohibido. Tal vez los consideran demasiado preciosos o demasiado frágiles. No, no es eso, Arson. Se debe a que a menudo contienen sabiduría diferente a la nuestra. Ideas que podrían alentarnos a dudar de la infalibilidad de la palabra de Dios. Ya expliqué que la boda de Jesús se dio precisamente en las bodas de Caná, donde se produce el milagro de la conversión del agua en vino, lo cual tiene un mensaje más moral que divino. Y que es símbolo de ese matrimonio en ese momento el hecho de que Jesús haya ordenado el llenar las vasijas de agua para luego transformarlas en vino. Expliqué en otro video que solo el novio contrayente podía dar órdenes, en tanto era una manifestación ese día de que dejaba de ser un hijo que obedece para transformarse en un padre que manda. Si Jesús dio esa orden, Jesús se estaba casando. La historia que nos relata ese evangelio, donde incluso cuenta de que Jesús la besaba, es una hermosa historia de amor, que va desde las bodas de Caná hasta el pie de la cruz. Es por ello que es apreciable el hecho de que el Papa Francisco la haya nombrado a María Magdalena como Apóstola Apostolarum, o Apóstola de los Apóstoles. Una leyenda cuenta que, embarazada de Jesús y luego de la crucifixión, huyó de Palestina con dirección al sur de Francia, a donde dio a luz a la hija de ambos, Sara de Marsella. Posteriormente, la joven Sara se casaría con un noble francés, dando origen a la casa de los merovingios, eternos aspirantes al trono de aquel país. Quizás alguien diga que no es una historia de amor tan profunda, ya que María Magdalena al momento de la resurrección no reconoce al Jesús resucitado. Amigo, amiga, eso es precisamente la mayor muestra de su amor, porque aquel que pasaba por resucitado no era su marido. Si te gustó el video, dale me gusta, compartí, suscríbete y todo eso que sabes. Seguí cuidándote. Un abrazo.